Vamos a comenzar en este miércoles 5 de junio del 2013. Tenga usted muy buenos días. El partido FMLN celebró el sábado anterior el cuarto año de gobierno, con una concentración en la parte sur del Boulevard Diego de Holguín, en la que enumeraron los principales logros y desafíos. Durante el evento, la fórmula presidencial dio a conocer las líneas de trabajo ante un eventual segundo periodo al frente del Ejecutivo, en la que destacan la continuidad de los programas sociales, el fortalecimiento de la seguridad, la atracción de inversiones y la consolidación de la democracia. Estos puntos forman parte de los resultados que está dejando el ejercicio Diálogo por El Salvador, con el cual el partido oficial busca recabar insumos para la elaboración de su plan de gobierno. Nuestro invitado esta mañana es el vicepresidente de la República y candidato presidencial por el FMLN, Salvador Sánchez Serén, con quien vamos a abordar estos y otros temas, como el rumbo de la seguridad y la coyuntura político-económica. Nuestra propuesta el miércoles. Les saluda Moisés Urbina. Esto es Frente a Frente. Con este proceso de fortalecimiento institucional y democrático, vive el país una profunda transformación cultural. Durante su rendición de cuentas, el presidente Funes adjudicó la ejecución de programas sociales como los principales logros en su cuarto año de gobierno, que según el mandatario, han representado un cambio estructural en el país. El paso de un modelo de gestión de corte oligárquico, entendido como el gobierno de unos pocos para unos pocos, a un gobierno democrático y popular, ha abierto un proceso de cambio cultural, esencialmente en lo relativo a la conciencia del pueblo acerca de sus derechos y del tipo de gobierno que desea. Los principales aspirantes a ocupar el cargo que deje Mauricio Funes dentro de un año hicieron sus valoraciones sobre el discurso del mandatario. Las esperanzas de los salvadoreños han sido traicionadas por un gobierno que no ha sabido estar a la altura de la misión encomendada. Nunca fueron el cambio, por el contrario, son la continuidad de las peores mañas del gobierno anterior. Hay programas sociales que han sido muy positivos, como Ciudad Mujer, como la pensión para los adultos mayores, que no se ha hecho en todo el país, pero que se ha avanzado. El tema de incrementar el vaso de leche que nosotros iniciamos en el 2004. Primero, por la valentía de no doblegarse ante la presión de los grupos económicos. Mauricio ha demostrado que tiene los pantalones bien puestos. El partido FMLN también celebró el cuarto año de su primer gobierno en una multitudinaria concentración que sirvió como medición de fuerzas ante su capital electoral. Esta es nuestra principal encuesta. Con esta encuesta le estamos diciendo a El Salvador que vamos a ganar en primera vuelta. Sin embargo, la concentración fue objeto de críticas de los automovilistas que se vieron afectados con el cierre de algunas arterias y que generó una buena cantidad de basura. Lo menos que uno espera es que los políticos seamos responsables. Orientar a la gente, por el amor de Dios. Pueden decir, así como los arengan y los alienan, pues pueden decirles los desechos sólidos, allá en aquel extremo hay recipientes para basura. No, sencillamente que lo limpie la institución y nosotros incurrimos en gastos pues hombre, que no deberían de ser de la comuna, deberían de ser del partido que organiza estas actividades. El también alcalde de San Salvador confirmó que la masiva actividad no contó con los permisos municipales respectivos. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, buenos días, gracias por estar con nosotros en este día miércoles, estamos ya a la mitad de la semana. Esta mañana nuestro invitado es Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de la República y candidato presidencial del FMLN. Señor, buenos días, un placer tenerlo acá con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a los televidentes que nos ven a esta hora. Señor vicepresidente, gracias por aceptar la invitación, estarnos acompañando esta mañana. Tenemos varios temas que hablar con usted. Es increíble cómo pasa el tiempo, 4 años ya. 4 años de estar al frente del gobierno, en el caso suyo en la vicepresidencia de la República y buscando la presidencia para el próximo periodo. ¿Cómo se siente?
Primero decirte que yo le puedo decir al pueblo salvadoreño, misión cumplida. ¿Satisfecho? Satisfecho, y no solo satisfecho, me siento orgulloso de haber iniciado una nueva época histórica en El Salvador. Yo creo que he tenido la dicha de disfrutar de grandes cambios en la historia de nuestro país. El primer cambio fue haber logrado la paz y haber comenzado a construir este proceso democrático en El Salvador. El segundo, haber llegado en 2009 a un gobierno que ha hecho historia. Ha hecho historia porque por primera vez un gobierno se esfuerza porque todos y todas las salvadoreñas y los salvadoreños nos sintamos parte de este país. Y sin esa participación, sin ese compromiso de la ciudadanía, ningún país puede salirse adelante. Y hay un enorme reconocimiento de que muchos de los cambios iniciados deben de continuar, y especialmente en la parte social. Yo me siento también orgulloso de que el presidente de la República me haya dado la responsabilidad de conducir un ministerio tan importante como es el Ministerio de Educación. Y en el Ministerio de Educación pues pusimos en marcha tres programas que estaban centrados en el proyecto y en la estrategia principal del inicio del 2009, que fue el plan anticrisis, que cumplía una promesa que se había planteado por la fórmula presidencial, presidente Mauricio Funes y mi persona, de garantizarle a todos los niños y a todas las niñas de que iban a tener sus zapatos, sus útiles escolares y sus uniformes. Y también el compromiso de los padres, que ya no iba a existir pretexto para enviar sus hijos a la escuela. Hicimos realidad, pero no solo tenía el componente educativo, sino también tenía el componente de generación de empleo. Y organizamos, tomamos experiencia, visitamos Ecuador, que tenía un programa casi similar, y asumimos algunas experiencias positivas, y comenzamos a platicar con las empresas textileras, y de repente nos dijeron, mira, si son 7 millones de yardas de tela lo que ustedes nos están pidiendo, para nosotros va a ser imposible. Pero fue un reto, y las 4 empresas lograron elevar su nivel de empleo, y además pusieron la fábrica a funcionar al 100%, porque esas fábricas estaban funcionando al 50%. Y después el otro gran problema fue encontrar los productores de calzado. Quizás con la confección de uniformes no fue tanto el problema, porque con el tema de las maquilas habían muchas mujeres que habían quedado desempleadas, y eso les dio una oportunidad. El problema era los zapateros que habían desaparecido, pero hicimos realidad, y a partir del 2010 el programa se puso en marcha. El programa de alimentación escolar solo abarcaba la parte de los niños de la parte rural. El presidente dijo, no, este programa lo vamos a llevar también a la parte urbana. Incorporamos 400,000 niños más. Ahora hay 1.004.000 niños que están recibiendo el programa de alimentación escolar. Y ahí también tratamos de incentivar al productor de cereales locales. Y ya al final, ya en el segundo año, ya a partir del 2011, el presidente dijo, mire, ya no vamos a comprar leche en polvo, sino que vamos a comprarle la leche a los ganaderos. Y se generó también empleo en este sector que estaba deprimido, que estaba en pérdida, como es el sector ganadero, que comenzó a producir la leche para las escuelas. Actualmente
está en casi 10 departamentos, pero la idea es ampliarlo a todos los departamentos. Entonces, para mí también ser actor, ser ejecutor de las metas, porque una cosa es el concepto que el presidente de la República bien lo plantea en su mensaje a la nación, la transformación histórica, que por primera vez es una sociedad en la que las personas hacen uso de sus derechos, y quizás la población ha captado más el cambio en la parte social. Tú sabes que hasta los candidatos están diciendo ahí que van a continuar con los programas. Todos están diciendo que van a continuar con los programas. Pero la parte económica es la menos, como decía, comprendida por la población. Y claro, es parte de los dos grandes problemas que el país tiene, que es el problema de la seguridad y es el problema del empleo, que son los mismos problemas que teníamos en el 2008, el 2009, cuando estábamos en campaña, que eran los dos grandes temas que la población planteaba como grandes preocupaciones: seguridad y empleo. Entonces, para mí, esta parte de cómo se ha enfrentado la situación económica del país, creo que requiere un mayor conocimiento de lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos, no es justificar nada, pero necesariamente hay que volver al pasado. Y en el pasado, en muchos años, lo que pasó en El Salvador es que desmontaron la base productiva del país, que era, la base productiva estaba en el campo, en el agro, y si desmontó la base productiva, si se desmontó ese aparato productivo, necesariamente comenzó a caer el empleo, y llegamos en un momento de crecimiento negativo. Pero ¿cuál fue la medida inmediata? El plan anticrisis. ¿Y el plan anticrisis qué significaba? Garantizar la productividad local. ¿Y de dónde salían los recursos? Pero es que El Salvador solo tiene dos mecanismos para generación de ingresos al Estado, porque con la dolarización perdimos la política monetaria. Y solo nos quedó dos instrumentos. El instrumento fue la parte fiscal y la parte del endeudamiento. Son las dos únicas herramientas. Entonces, se decidió apostarle a el tema de una reforma tributaria que tenía disminuir los impuestos a las personas que tenían menos ingresos y aumentar los impuestos a las que tenían más ingresos. Pero además también garantizar una efectiva recaudación de los impuestos. O sea, se disminuyó la evasión fiscal, y por eso es que se logró de un 13% con respecto al PIB a un 15% ahora. O sea, se mejoraron 2 puntos, y además también hubo necesidad de endeudamiento, de endeudarse. Pero ese dinero, y ahí está donde está el cambio, está uno de los cambios trascendentales, porque antes las crisis, ¿cómo se enfrentaban? Disminuyendo los empleos, golpeando el bolsillo de la gente más pobre y generando más crisis. Por eso es que en ese pasado El Salvador se convirtió en uno de los países más desiguales en El Salvador, y con más incremento de la pobreza. Entonces nosotros cambiamos la forma de hacer la política económica y decidimos apostarle
que esos recursos que se obtenían de la reforma fiscal, que fueron 2 puntos del PIB, que además de los préstamos, utilizarlas en el desarrollo social. Y el desarrollo social con miras a desarrollar la base productiva local, que por eso se le apuesta a todo el tema de agricultura familiar, por eso se invirtió en la parte de ayuda a las familias pobres, en las 100 ciudades, en las 100 comunidades más pobres del país, por eso se invirtió grandemente en la salud, se invirtió en educación, el paquete escolar, el vaso de leche, el programa de alimentación escolar, se invirtió en la parte de la infraestructura de comunicación vial, y todo ese dinero, ¿qué fue lo que generó? Generó empleo y generó ingresos, y ese ingreso hizo que la economía comenzara a tomar un ritmo más dinámico. Y por eso es que del 2009, que estábamos en una economía negativa de 3.1, pasáramos a una economía en crecimiento, aunque pequeño. Pero el problema es que el crecimiento bajo es una tendencia histórica. Si tú la estudias, es una tendencia histórica, que ahora, con las nuevas medidas que este gobierno ha decidido tomar, que es apostarle a la inversión grande, Bueno, el presidente decía que son más de 2.500 millones de dólares los que puede haber en inversión, y que eso tiene que ver primero con el tema de Fomilenio, que puede abrir oportunidades de inversiones grandes, que tiene que ver también con la inversión que se va a hacer en la parte energética de generación de más de 320 megawatts, el tema de inversión en infraestructura, porque se piensa mejorar la carretera de 4 carriles, el litoral, completar de San Vicente a San Miguel, mejorar la de Zaragoza al puerto de la Libertad. Entonces, son inversiones millonarias. Está el puerto, está el aeropuerto, está el puerto de Cutuco. Entonces, son grandes inversiones millonarias que han venido a facilitarse con la ley del asocio público-privado. Entonces, que no solo favorecer al inversionista extranjero, sino al inversionista nacional, porque en El Salvador el sector empresarial, gobierno y trabajadores debemos de formar una gran unión, para sacar al país adelante. Entonces yo me siento orgulloso, me siento además actor de este proceso de cambio, ¿verdad? Y además me siento comprometido con la continuidad de ese cambio. Yo dije en mi discurso que ahora hablar de la continuidad de los programas es una moda, ¿verdad? Porque lo estamos hablando todos los candidatos. Y yo digo, yo no quiero hablar de modas, yo quiero comprometerme con esta política de creación y de generación de empleo, de niveles de productividad que rompan el ciclo vicioso del bajo crecimiento. ¿Qué le dice productividad? ¿Qué le dice, vicepresidente, a todos ellos que critican y que dicen dónde está la famosa fábrica de empleos que se ofreció en el 2009? Mira, si tú mires el tema de la economía, la economía pues tiene una visión, que es esta visión de ir generando un nuevo modelo de acumulación económica que tiene a su base una mayor productividad y un mayor crecimiento de la economía para la generación de empleo,
que es todo el concepto, el nuevo modelo que está sentándose bases para construirla. Segundo, el plan, que es el plan quinquenal, y el plan quinquenal tiene metas, ¿verdad? Tiene metas. Entonces, en el tema de las metas, se ponen cantidades de generación de empleo, pero si tú ves el pasado, nosotros habíamos perdido más de, alrededor de 78.000 empleos habíamos perdido, por ahí así habíamos perdido en los años. Y ahora hay alrededor de 80.000 nuevos empleos. Claro, la meta eran más de 250.000, pero este gobierno no ha concluido. ¿Ya? Ahora vienen estas inversiones, viene esta etapa de inversiones que va a generar mayor empleo, pero la importancia es que la meta es un camino a seguir. Se generaron 800.000 empleos nuevos y ahora está la oportunidad que con estos 2.400 millones de dólares que están en proyección se puede generar un incremento más acelerado de empleo. Entonces yo lo veo más en esa perspectiva. Ahora, está de más preguntarle, todos los programas sociales que usted ha mencionado, por supuesto, eventualmente usted llegar a la presidencia de la República, continúan. Los planes escolares, los cambios sociales, como usted lo menciona, los proyectos de zapatos, útiles, uniformes y la alimentación escolar serían programas sociales que continúan. Creo que proyecto como Ciudad Mujer también debería continuar en un eventual gobierno suyo. ¿Así es? Todos los programas, mira, todos los programas exitosos los vamos a continuar. Claro, no llegan a toda la población, entonces vamos a extenderlos a toda la población. Por ejemplo, Ciudad Mujer. Yo estuve recientemente con la ministra de la Mujer y de la Niñez de la India. Venía de la India a conocer la experiencia de Ciudad Mujer. O sea, Ciudad Mujer ahora es un proyecto que El Salvador puede exportar al mundo y puede dar asistencia técnica en ese sentido. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, esa experiencia tan exitosa que garantiza los derechos de las mujeres, que se basa en la visión de inclusión, porque las mujeres en el pasado estuvieron marginadas, estuvieron excluidas. Ahora con esta política inclusiva han sido beneficiadas, pues hay que concluir. Este gobierno va a concluir, tiene 4 sedes, va a ampliarla a 2 sedes más y nosotros la vamos a ampliar a los 14 departamentos. Pero fundamentalmente para nosotros es garantizar el derecho de la mujer a su protección, a darle oportunidades de empleo, además a garantizar que se apliquen todas las normativas legales que hay para evitar la violencia contra la mujer. Además de ese programa, otro programa exitoso es el tema del agro. Yo creo que El Salvador tiene grandes oportunidades en esta reactivación del agro. Yo donde he encontrado un ánimo así vigoroso del sector empresarial es aquel sector empresarial que está vinculado al campo, porque está viendo más allá. Yo he platicado con muchos empresarios pequeños, medianos, grandes, vinculados al agro, y me dicen, mira, es que además de producir la tierra, además de producir los cereales, además de garantizar la seguridad alimentaria, tenemos primero que integrar los avances tecnológicos a la producción. ¿Por qué? Porque el problema es que no solo hay que garantizar el mercado interno, sino que también hay que exportar, y para exportar hay que mejorar los procesos productivos, ¿verdad? Porque hay que competir y hay que garantizar la competitividad.
pero ellos están entusiasmados, y creo de que se puede generar ahí una relación de el sector agropecuario con el sector industrial, y se puede generar una dinámica de creación de una mayor agroindustria, y esa agroindustria puede volver a dinamizar el desarrollo económico del país. Claro, estas son políticas sectoriales que tienen que estar en un marco global, de crecimiento económico basado en la productividad que tiene que garantizarse a nivel de todos los sectores. Y en eso, perdona, Moisés, que me esté extendiendo un poco, pero yo quisiera decirte por qué me siento satisfecho también, porque en el Ministerio de Educación se creó el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, y uno de los temas que estuve hablando con India es el intercambio ya de asesoría técnica que hay de India con el Viceministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología. Allá hay intercambio, y además se han comenzado a crear las primeras sedes de investigación. Recientemente se inauguró una en el CENTA, donde se está haciendo investigación para mejorar la producción agrícola. Ya se logró una mejor semilla mejorada. Ahora ya la semilla mejorada no la compramos en el exterior, sino que aquí se produce. Entonces, si se le puede agregar producto a través de mayores tecnologías, ¿y por qué no le apostamos también a la investigación? O sea, son centros de investigación y son centros de innovación, y está por crearse también un centro de creación de chip para garantizar que la mayoría de las escuelas puedan tener sus computadoras, pueden tener acceso a las tecnologías, para aplicar la tecnología de las comunicaciones a la actividad educativa y a la actividad investigativa. Entonces, para mí eso es importantísimo, porque el país está ahora en condiciones de tener una mejor educación, una educación de calidad que prepare los recursos, porque estas inversiones van a demandar recursos, y recursos mejor cualificados. Y van a demandar también personal muy calificado. Muy calificado. Entonces el sistema educativo tiene que adecuarse, tiene que ponerse a la altura, y en esa trayectoria va. Muy bien. Vicepresidente, tenemos que hacer la primera pausa comercial. Nos están avisando que tenemos bastantes comerciales este día. No sé si se debe a su presencia, pero tengo también una ametralladora de preguntas, vicepresidente, que se la puede hacer cuando volvamos. Una pequeña pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Nuestro invitado esta mañana, Salvador Sánchez Serén, candidato presidencial por el FMLN y actual vicepresidente de la República. Vicepresidente, le dije que tenía una infinidad de preguntas y tengo que formulárselas. Vamos a tener que ir un poco más rápido. Primero, la tregua entre las pandillas. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que se pudiese hacer o qué es lo que haría usted eventualmente de llegar a la presidencia de la República? Primero, garantizar la seguridad de la comunidad. Para mí el centro de la seguridad debe ser la comunidad, y combatir el crimen y combatir la violencia. Y no solo combatir el crimen y la violencia, sino también combatir la violencia contra la mujer, contra los niños y contra las niñas. Para mí eso es fundamental. Y para eso, ¿cómo se puede lograr? Lo podemos lograr dándole un protagonismo importante a la comunidad, y en la comunidad buscar esos liderazgos, esos actores, esos gestores de paz. Yo conozco una experiencia que tuve con el padre Toño, de 3 municipios difíciles que eran mexicanos, Ayutustepec y Cuscatancingo. Allí desarrollamos un programa, pero la comunidad, la iglesia, los pastores, los liderazgos y los alcaldes jugaron un rol importante. Entonces, para mí, apostarle a este esfuerzo
en el cual los liderazgos locales, las iglesias, los pastores, los maestros, la municipalidad y los líderes comunales podemos trabajar en una alianza, en una unión entre municipalidades, gobiernos locales, podemos trabajar gobierno y además comunidad. Yo creo que allí podemos garantizar, eso no duda de que la policía tiene que actuar contra el crimen allí. La policía tiene que actuar contra la violencia, pero además también yo creo de que el tema central es el trabajo con la comunidad, pero yo no me voy a centrar mi política en la tregua, pero no voy tampoco a impedir la tregua, porque la tregua es un arreglo entre pandillas. Entre pandillas. Le voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Negociaría usted eventualmente como presidente de la República con las pandillas? No se puede negociar con ellos. ¿Pero usted no lo haría? No lo haría. ¿Por qué? Porque están fuera de la ley. Y además la tregua es un compromiso entre ellos. Lo que genera condiciones para hacer esta labor hacia la comunidad. Pero generar condiciones podría implicar también permitir que algunos reos salgan de los penales y tengan algunas ventajas y tengan algunas cosas. Eso no está establecido en la ley penitenciaria. Y eso sería violar la ley. Y yo no voy a violar la ley, porque el compromiso es el compromiso con la Constitución, cumplir las leyes de la Constitución. Pero, además de esto, creo que hay que dignificar a la policía. Hay que dotar a la policía de mejores equipos, garantizar un mayor nivel de investigación científica, capacitarla de recursos técnicos, mejorar también el salario de los policías, ver los temas que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la salud, es decir, garantizar a esta personal, que es el que arriesga su vida diariamente, a que efectivamente también esté comprometida el gobierno en mejorar sus condiciones de trabajo. Y el otro componente tiene que ser las oportunidades de empleo y de trabajo para los jóvenes. Entonces es una política con varios componentes. Con varias aristas. Yo lo que diría es que los candidatos hablemos claramente sobre este tema, porque a veces uno oye a los candidatos y dejan entrever como que va a volver la mano dura. Nosotros no creemos en manos duras, nosotros creemos más en los procesos de pacificación. Mi experiencia fue lograr la paz, y yo creo que a través del proceso de pacificación, con esta visión de darle a la comunidad las herramientas para salir adelante, en conjunto con el combate frontal al crimen por parte de la Policía Nacional Civil, creo que es una salida que puede lograr que las comunidades vuelvan a estar felices. A mí me preocupa que las madres estén en una situación ahora de inseguridad, que no saben si sus hijos van a regresar a sus casas. Debemos de terminar con esa intranquilidad, debemos de terminar con esa intranquilidad, y por eso debemos de hacer actora a la comunidad y garantizar que la Policía Nacional Civil sea efectiva contra el crimen y contra la violencia. ¿A usted no le molesta el ejército cooperando en medidas de seguridad con la policía? Tampoco. Yo creo que... ¿Qué opinión tiene usted del ejército? Mira, lo primero que te quiero decir es que los dos grandes actores de que los acuerdos de paz se cumplieran y tuvieran no solo el cumplimiento, sino desarrollo, es el FMLN y el ejército. El ejército se transformó, el FMLN se transformó, y ahora el ejército está llamado a jugar un rol, dada la situación de gravedad que tiene el problema de la delincuencia. Pero en la medida que la Policía Nacional Civil asuma el control y esté capacitada, pues yo creo que la policía, el ejército tiene que volver a su función principal,
que es garantizar la seguridad y la soberanía de nuestro país. Entonces la seguridad hay que depositarla en garantizar la policía, una policía efectiva, una policía depurada, pero para ello, mientras sucede eso, creo que es importante el uso de las Fuerzas Armadas. En medidas de seguridad, en labores de seguridad. En labores de acompañamiento. Sí, de acompañamiento porque la seguridad la ejerce fundamentalmente la Policía Nacional Civil. ¿Puede hablarse en este momento, vicepresidente, de estar pensando en comprar aviones? Mira, yo creo de que se ha hablado allí de que la Fuerza Armada está pensando en comprar aviones. Nosotros no tenemos, por lo que he platicado con los diputados, ningún proyecto que ha llegado a la Asamblea Legislativa. Yo entiendo de que el Ejército necesita mejorar su capacidad de defensa de la soberanía nacional, y ha ido a Chile a ver allí algunos aviones, pero no está ese tema en la Asamblea Legislativa. Yo creo que cuando esté ese tema en la Asamblea Legislativa hay que ver, pero yo creo que en este momento los recursos hay que garantizarlos para darle seguridad a nuestras familias salvadoreñas. Usted lo mencionaba, los principales problemas de los salvadoreños son seguridad y economía. ¿En qué orden? Hay muchas cosas que hablar. ¿Cuál sería primero? ¿Cuál sería más importante? En el tema económico, usted mencionó, solo hay dos formas de que en El Salvador se pueden hacer las cosas. Una de ellas es el endeudamiento y la otra es a través del tema fiscal. Este gobierno, de acuerdo a varios estudios y no solamente de la oposición, es el que más dinero ha recibido a través de impuestos y es el que tiene más endeudado a El Salvador en los últimos años. El Fondo Monetario Internacional asegura que podríamos llegar a niveles de 56% para fin de año. Si usted llega a la presidencia va a recibir un gobierno bastante endeudado y con un Fondo Monetario Internacional que le dice tiene que subir la tasa del IVA. Primero decirte de que tampoco debemos de olvidar el pasado. El mayor endeudamiento del país lo encontramos ya cuando nosotros llegamos a la presidencia. Pero los niveles no estaban en el 56%. Nosotros aumentamos y incrementamos la recaudación, pero además también nos endeudamos. Pero la diferencia es que esa deuda no ha sido para que esos préstamos llegaran al bolsillo de los funcionarios públicos, lo que pasó en el pasado. Esa deuda se ha invertido en estos programas que la población se siente satisfecha de que se haya invertido en ello. Ahora, hay que romper, yo te decía desde el principio, que hay que romper ese ciclo vicioso. ¿Y cómo lo podemos romper ese ciclo vicioso? Mayor productividad. Yo creo que la apuesta debe ser a una mayor productividad. Yo creo que los empresarios, el gobierno y los trabajadores debemos de ponerlo como meta, trabajar juntos. Yo he escuchado a muchos empresarios que dicen, nosotros necesitamos transparencia. Y este gobierno ha demostrado que es un gobierno transparente, que los recursos han sido bien empleados. Segundo, la mayoría de empresarios quiere seguridad jurídica. Ahora se está estableciendo una serie de reformas. Por ejemplo, se hizo la reforma a la ley de las zonas francas para garantizar que se mantuviera la producción de la industria textilera. Hay otras reformas que se han hecho para facilitar la inversión, privada. Entonces, para mí, la respuesta no es volver a generar más endeudamiento. Hay que disminuir el endeudamiento y hay que evitar, ¿verdad?, seguir colocando impuestos. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Producir. Y el camino está trazado. 1.200 millones de dólares. Hay oportunidades. Y allí, empresarios, gobierno
y trabajadores podemos generar un mayor nivel de empleos. Y si hay mayor nivel de empleos, hay mayor ingresos. Y si hay mayor ingresos, yo creo que se puede pensar en mejorar los ingresos del Estado, los ingresos del gobierno, para disminuir la carga de la deuda. O sea, yo coincido con todos que hay que disminuir la carga de la deuda, pero creo que las medidas que está sugiriendo el Fondo Monetario Internacional llevarían al país a una tremenda crisis social, y creo de que este gobierno no la va a hacer, ni nosotros estaríamos en condiciones de hacer esas medidas que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Usted, como presidente de la República, en determinado momento no subiría el IVA. Mira, es que no se puede subir el IVA. ¿Por qué? Porque se carga a la gente. Claro, y pero la gente no tiene ingresos. Si ya no tenemos recursos, si el país ya no tiene recursos y no queda más que subir el IVA, se ha mencionado mucho de que el país tiene la carga impositiva más baja de Latinoamérica. Pero yo te digo, Moisés, si es que hay que romper el ciclo del bajo crecimiento, si esa es la salida, esa es la salida. Nosotros tenemos salida, no nos pueden arrinconar con que tenemos que disminuir los empleos. Quitarle el empleo a los trabajadores ahora sería generar un caos en este país. Pero hay que o ponerle más carga tributaria a la gente que tiene bajos salarios, que no tiene salarios dignos, sería generar un caos en este país. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros le estamos apostando a romper el ciclo vicioso de bajo crecimiento, y es mayor productividad. Te decía, está la oportunidad del aeropuerto, sí, claro, está la oportunidad de generar inversión energética, está la oportunidad de mayor inversión en infraestructura, está la oportunidad del puerto de Cutuco, está la oportunidad de Fomilenio, que va a abrir la posibilidad de asocios públicos privados. Entonces, para mí esa es la salida estratégica que tenemos, y no es tan a largo plazo. Muchos de estos proyectos van a comenzar este año, y a otros va a haber que continuarlos el próximo periodo. Mi gobierno lo vamos a llevar adelante. Vicepresidente, tenemos que ir nuevamente a una pausa comercial, pero solo déjeme preguntarle eso porque tiene que ver con el tema económico, para volver en los pocos minutos que nos resten con otros temas. En el tema de las pensiones, muchos afirman que es una bomba de tiempo y que hay que ir comenzando con medidas para ajustarlo, y una de ellas es elevar la edad para que la gente pueda jubilarse. ¿Su pensamiento? Mira, nosotros hemos estudiado otras opciones. Hay otras opciones. Hemos estudiado experiencias como la de Uruguay, y nosotros estamos preparados para el debate que se dé en la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes no apoyarían elevar la edad para que alguien pueda jubilarse? Nosotros lo que estamos dispuestos es, cuando ese proyecto llegue a la Asamblea Legislativa, discutirlo y buscar las opciones que mejor le favorezcan a la población. Aquellas medidas que nos quiten la bomba de la carga provisional, que es gravísima. Pero hay otras opciones, en las cuales pues nosotros desde un principio planteamos un sistema mixto en el tema de pensiones, y muchos países lo han puesto en marcha y no tienen los grandes problemas que tiene ahora el país. Aquí no, aquí se privatizó una parte de las pensiones. Muy bien, vicepresidente, una nueva pausa, ya regresamos. ¿Cómo no? Muy bien, parte final de nuestro programa con el vicepresidente de la República y candidato presidencial del FMLN, el profesor Salvador Sánchez Serén. Vicepresidente, apenas nos quedan unos cuantos minutos para terminar esta conversación. ¿Subsidios al gas, agua y energía los va a mantener? Yo creo que vamos a mantener todos aquellos servicios que en gran medida favorecen al sector medio del país.
y los subsidios son importantísimos para garantizar las condiciones de bajos salarios, de dificultades que tienen los sectores medios. Así como vamos a mantener y vamos a mejorar el tema del abaratamiento de los medicamentos, que también ha sido de beneficio al sector de capas medias. Entonces, para nosotros los subsidios, media vez la situación económica del país no mejore, hay que mantenerlos. Otra cosa es que logremos un nivel de crecimiento del 6-7%, pero eso creo que es de largo plazo. Entonces, por lo tanto, hay que mantener los subsidios, aunque eso es un tema que tiene que ver con los recursos del Estado, pero necesarios para garantizar la mejoría en las condiciones de vida de la población media. ¿Debe El Salvador ingresar a Petrocaribe? Yo creo de que en el caso nuestro, como candidato, no te voy a hablar como vicepresidente, estamos de alguna medida conectados con Petrocaribe. Y tú has visto los beneficios de ALBA, que se han vuelto en apoyo a la agricultura, apoyo a la parte empresarial, apoyo a la educación a través de mejoramiento de escuelas y de albabecas. Hay una cantidad de obras que se han hecho, de inversión, porque son inversiones que se han hecho. Entonces, por lo tanto, yo creo de que El Salvador pudiera aspirar a ingresar a Petrocaribe, y yo creo que es también una oportunidad para que con esos recursos el Estado también pueda seguir invirtiendo más en áreas estratégicas, como es el tema de la energía, como es el tema de la agricultura, como es el tema de mejoramiento de la infraestructura, tanto vial como de conectividad en el país. Vicepresidente, ¿quién es su modelo político a seguir o imitar? El de los salvadoreños. Ajá. ¿Y si pudiera... Mira, nosotros los modelos económicos o políticos o ideológicos, creo que ya todo el mundo ha comprendido que es el peor error que puede haber. Querer copiar un modelo es lo peor que le puede suceder a un país. El país debe de levantar la creatividad de su pueblo para crear su propio modelo. Aquí estamos construyendo un nuevo modelo que se asemeja a otros países, dan una gran importancia a la inversión social, una mejor relación con el sector empresarial, una mejor calidad de vida de las personas. Son modelos que deben de aspirar a que los salvadoreños y las salvadoreñas alcancemos un buen vivir, y dentro de ello no hay un solo modelo. Mira, en América Latina el modelo de Venezuela no es el mismo de Brasil, el modelo de Brasil no es el mismo de Ecuador, el modelo de Ecuador no es el mismo de Uruguay, por los países que yo he visitado, y realmente tienen elementos que son importantes para nuestros países, pero las condiciones de nuestro país son diferentes. Las condiciones de El Salvador no es como Uruguay, que tiene una gran cantidad de pasto y por eso le apuesta a los vinos y le apuesta a la carne. No somos Venezuela, que tiene enormes recursos petroleros. No somos Brasil, que es un enorme país con grandes riquezas naturales. Somos El Salvador. Entonces tenemos que encontrar experiencia exitosa. Por eso es que debe de haber una complementariedad entre las economías. Por eso para mí la CELAC, que es un proceso de integración latinoamericano, que tiene primero la unidad en base a la diversidad. Ahí nadie impone modelo. Segundo, la posibilidad de la complementariedad, economías
que se complementan. Entonces, para mí la CELAC es un espacio en donde El Salvador puede identificar su propio modelo de desarrollo. Muy bien, esto es en modelo. Le hago la pregunta de otra forma. ¿Qué figura política admira más? Mira, yo creo que hay cantidad de líderes, porque yo creo que el liderazgo se debe a la capacidad que logran, de conectar con la población. Mira, yo creo de que son liderazgos importantes en América Latina. Correa, el presidente Correa, ha logrado un liderazgo con su pueblo. El presidente Mujica, que es un hombre en la cual, con su sencillez y con su modesta vida y con su capacidad de transparencia, ha impregnado a su liderazgo, ¿verdad? Su liderazgo, pero tiene sus propias características. El presidente Obama es una persona que ha logrado un liderazgo y ha logrado implementar importantes proyectos. Yo creo que este proyecto de la reforma integral migratoria, que esperamos que sea aprobada por el Congreso de Estados Unidos, va a generar beneficios para los salvadoreños que están allá, pero también para los salvadoreños que están acá. Yo creo que hay una cantidad de liderazgo, y además también el presidente Lula es un liderazgo que ha demostrado que esa gran nación ha logrado combatir la pobreza, pero también ha logrado un nivel de productividad enorme, y en donde los empresarios que antes le tenían miedo al presidente Lula, ahora son grandes socios con el presidente Lula en toda su visión de país. Entonces, yo creo que hay cantidad de liderazgos. Yo no te podría decir, me identifico con esto, sino que con todos aquellos componentes de esos liderazgos que garantizan que los pueblos logren una mejor calidad de vida. Muy bien. Vicepresidente, quiero agradecerle por su tiempo esta mañana, haber tenido la deferencia de estar con nosotros, responder las preguntas. Le agradezco el haberse levantado temprano también. Gracias, Moisés. Vamos a seguir conversando en una larga jornada todavía, de aquí hasta el 2 de febrero, cuando sean las elecciones. Le agradezco su fineza de haber venido. Estamos a la orden siempre, Moisés. Muy bien, gracias. A usted también, gracias por habernos acompañado y le esperamos mañana.